Hola, ¿qué tal? En este video te voy a explicar qué es la VR, cómo funciona un crédito hipotecario en VR y al final te voy a dar dos recomendaciones por si tú estás pensando tomar este crédito. Así que empezamos. Primero que nada, para entender cómo funciona un crédito hipotecario en VR, hay que entender la naturaleza de esta modalidad de crédito. Más allá de saber de que en este crédito la cuota va a variar de acuerdo a cómo se comporte la inflación, hay que entender la razón de ser o la naturaleza del por qué este crédito está indexado a la VR o a la inflación. Hay que entender por qué los bancos utilizan este sistema de modalidad de crédito. ¿Y qué significa la VR? La VR significa unidad de valor real. Y es un sistema que utilizan los bancos para poder conservar el poder adquisitivo del dinero. Cuando un banco hace un crédito hipotecario, cuando otorga un préstamo a una persona a largo plazo, 15, 20 o 30 años, el banco necesita conservar el poder adquisitivo y para ello utilizan la VR que está determinada por la inflación. Hay que decir que dentro de esta modalidad de crédito hay tres sistemas de amortización. Primero está el sistema de amortización cuota constante en VR. Aquí la cuota va a subir o va a bajar de acuerdo a cómo se comporte la inflación. También en este crédito los primeros años uno paga más en interés, los primeros 7 u 8 años. Aquí uno abona más al interés. También está el sistema de amortización constante a capital en VR, en donde hay que demostrar mayores ingresos en comparación a cuota constante en VR, ya que en este sistema de amortización se abona más a capital al principio del crédito. Y por último está el sistema de amortización en cuota cíclica, en donde los pagos cambian anualmente de acuerdo a cómo se comporte la inflación. Así que para que esto se entienda mejor, te voy a explicar cómo funciona esta modalidad de crédito en la práctica. Cuando una persona va a un banco a pedir información sobre un crédito de vivienda, esta persona probablemente quiera saber a cómo están las tasas de interés. El banco puede decir que la tasa de interés en un crédito en pesos está en 11.85% efectivo anual. ¿Qué significa efectivo anual? Que esta tasa que está aquí, 11.85%, es el interés que uno va a pagar en el año. Pero como el crédito se paga mensualmente, esta tasa hay que cambiarla a una tasa mensual. Y no es que vamos a tomar los 11.85%, dividirlos entre 12 meses. No, para esto hay una fórmula especial. Puede decir también que un crédito en VR está la tasa de interés está en un 7%. A veces pasa que hay información que queda en el aire que no se transmite adecuadamente al cliente y hay que decir que este crédito no es solamente 7%, es 7% más VR. Es decir, un crédito que está indexado a la inflación. En un crédito en pesos siempre se va a conocer las cuotas, siempre se va a saber cuánto uno va a pagar, pero en un crédito en VR no se conoce esto porque es un crédito que va a ir cambiando conforme a cómo vaya pasando la inflación. ¿Qué es la inflación? La inflación básicamente es la pérdida del poder adquisitivo del dinero. En otras palabras, la inflación es el alza de los precios de los bienes y servicios. Si, por ejemplo, a ti te prestan hoy 50 millones de pesos y te lo prestan a 15, 20 años o 30 años, esos 50 millones de pesos al final de ese periodo habrán perdido poder adquisitivo. Mientras que con la VR no se da esto porque está indexada a la inflación. La idea es que con la inflación, si la inflación está bien, está controlada, la idea es que los ingresos de las personas vayan a la par con la inflación. Y esto lo que hace es que la economía esté estable, la economía de un país esté creciendo. Ahora mismo lo que está pasando es que la inflación está subiendo muy rápido y no nos está dando tiempo a los ciudadanos de poder aumentar nuestro poder adquisitivo, a aumentar nuestros ingresos. Entonces, en estos momentos los créditos se resienten, las tasas de interés suben y esto afecta pues el bolsillo de una persona. Esto funciona muy parecido a las inversiones.
En las inversiones hay inversiones en renta fija y en renta variable. Por ejemplo, en la renta fija se asemeja mucho a cómo funciona un crédito en pesos, y la renta variable funciona muy parecido a cómo funciona un crédito en VR. En las inversiones uno tiene dos objetivos. El primero es que el dinero que uno está invirtiendo no pierda poder adquisitivo, y el segundo es obtener una rentabilidad. Y el banco lo que busca con un crédito en VR es eso, que su dinero no pierda poder adquisitivo. Como los créditos, pues los créditos de vivienda se otorgan a largo plazo, 20, 30 años, el dinero que presten hoy no va a valer lo mismo en 20 o en 30 años, esto en pesos, pero en VR sí va a conservar ese poder adquisitivo. Entonces, estos dos intereses, tanto en pesos como en VR, son fijos, eso no va a cambiar. Pero en un crédito en VR que tiene dos componentes, el interés y la VR, lo que va a hacer ese crédito variable es la VR, es esto. Esto es lo que va a hacer que el crédito suba o baje de acuerdo a la inflación. Ahora vamos a ver cómo funciona este crédito. Bueno, yo coloqué aquí un ejemplo, no voy a entrar en detalles ni hacer cálculos muy detallados porque se volvería muy largo el video. La idea es que, bueno, tú comprendas cómo funciona más o menos este crédito y por qué lo afecta la inflación. Ahora mismo, como la inflación ha subido, probablemente muchas personas vean que su crédito, digamos la cuota y el saldo sube. Entonces te voy a explicar más o menos por qué se da esto. Vamos a suponer que el banco nos hace un crédito hoy, 11 de agosto, de 90 millones de pesos. ¿Listo? El crédito está a 20 años y nos los hace a un interés de un 7% más VR. Aquí lo primero que tú debes de saber es que este crédito primero se liquida o se hacen dos liquidaciones. La primera liquidación es una liquidación en VR y la segunda es en pesos. Cuando digo que se hacen dos liquidaciones y una es en VR, me refiero a que primero se liquida el saldo del crédito, las cuotas, los intereses, el abono a capital, todo esto primero se liquida en VR y luego se pasa a pesos. Es decir, cuando nos llega la factura del crédito hipotecario y ahí vemos el saldo, la cuota de cuánto debemos pagar, eso es en pesos. Listo, pero primero se liquida el crédito en VR. Debes de saber que el banco a ti te está prestando es en VR, más que todo. Entonces, como yo te explicaba, la VR significa unidad de valor real. Entonces, para saber cómo funciona bien esto, lo primero que debemos saber es cuántas unidades de VR hay en estos 90 millones de pesos. Para poder hacer el cálculo necesitamos saber a cómo está la VR en el día del desembolso. Entonces, para saber esto, lo que hacemos es básicamente dividir, en este ejemplo, los 90 millones de pesos que nos prestó el banco, lo dividimos por la VR que esté en el momento, el valor de la VR que esté en el momento de haber desembolsado ese crédito. Yo coloqué aquí, por ejemplo, que la VR en ese día está en 308.6257. Entonces dividimos los 90 millones de pesos entre el valor de la VR y nos va a dar cuántas unidades de VR hay aquí. La división da 291.615 VRs. Esto significa que el banco nos prestó 291.615 VR. ¿Ya? Y lo que te va a cobrar a ti el banco, el valor en pesos, depende de cómo esté la VR, es decir, el valor de una VR en el día en que a ti te liquiden o te realicen la liquidación de los pagos. Entonces, como el banco te prestó 291.615 VR, esto se va a ir liquidando, se va a ir pagando en el tiempo de tu crédito hipotecario. Cada mes tú vas a ir pagando una cantidad pequeña de VR. Vamos a suponer que llegó el siguiente mes.
la primera cuota, el 11 de septiembre, y tú debes pagar tu primera cuota. Vamos a suponer que ese día a ti el banco te dice, señor, usted debe pagar 900 VR. Esto no te lo dice así, sino que a ti te llega ya directamente la factura con el valor de la cuota que debes pagar. Pero es así. Entonces, vamos a suponer que ese día, el primer día, tú vas a pagar 900 unidades de VR. De esta cantidad de VR que te prestó el banco, los 291.615. ¿Qué hacemos aquí? Lo multiplicamos por el valor de la VR de ese día. Vamos a suponer que ese día, 11 de septiembre, ya la VR no está en 308,6257, sino que la VR subió. Ahora subió en 309.7017. Es decir, que subió la inflación, pues subió la VR. Si multiplicamos la cantidad de VR que tú estás pagando en tu primera cuota por el valor de la VR que está en ese momento, nos da un resultado de 278.731 pesos. Ese es el valor de la cuota. Ahora, lo mismo pasa con el saldo. El saldo también se liquida en VR. Entonces, ese mismo día, al descontarle la cantidad de VR que tú estás pagando, pues la cantidad de VR en tu crédito inicial va a disminuir. Vamos a suponer ahora que quedó, o que realmente la resta da esto, da 290.715 VR. Eso es lo que te quedó a ti, o digamos lo que te queda por pagar. Este saldo también lo debemos multiplicar por el valor de la VR en ese día, que son 309.7017, y el resultado nos da 90.034.929. ¿Qué puedes apreciar aquí? Que el saldo del crédito ha aumentado. ¿Por qué? Porque la VR aumentó. Ahora llega el siguiente mes, 11 de octubre, se hace el mismo procedimiento. Si vas a cancelar ese día 900 VR, lo multiplicamos por la VR que está en ese día, y ese día ya la VR está en 310.8055. Si vas a pagar 900 unidades de VR y lo multiplicamos por el valor de la VR de ese día, te va a dar 279.725 pesos. Este es el valor de la cuota. Y lo mismo se hace con el saldo del crédito. Al descontarle la cantidad de VR, pues va a disminuir las cantidades de VR que tú tengas pendientes por cancelar. Te va a quedar que son 289.815 unidades de VR. Lo multiplicamos nuevamente por el valor de la VR en ese día, que son 310.8055, y nos va a dar el saldo del crédito en pesos, que sería de 90.076.096. ¿Qué vemos aquí? Que el saldo sigue subiendo. ¿Y por qué pasa esto? Porque la VR está subiendo a razón de que hay inflación, de que la inflación pues está subiendo. Entonces, así más o menos funciona un crédito hipotecario en VR. Por supuesto que aquí faltan otras cosas, por ejemplo, faltan los intereses, que esa es otra cosa también. Los intereses también se calculan sobre la VR, es el mismo procedimiento. Los intereses se calculan de acuerdo al saldo, es decir, si la inflación sube, el saldo del crédito, como tú puedes ver, está subiendo, y los intereses se liquidan sobre el capital adeudado. Si has escuchado eso, por ejemplo, que dicen que hay que abonar al capital, que hay que hacerlo para poder reducir la deuda y salir de ella lo más rápido posible, es cierto, es necesario, porque esto lo que hace es que si la inflación aumenta, pues va a aumentar tu cuota, va a aumentar el saldo del crédito y por ende van a aumentar los intereses. Esto normalmente pasa los primeros años de vida de un crédito hipotecario. En Colombia está el sistema de amortización cuota constante en VR, es uno de los más comunes, yo diría que es el más utilizado en cuanto a esta modalidad de crédito, pero vuelvo y te repito, esto es más que todo para darte una idea de cómo funciona esto. Aquí falta la liquidación de los intereses, falta el saldo pues o el abono a capital, pero pues es más que todo para que te hagas una idea de cómo funciona esto. Bueno, dos recomendaciones principales por si tú tienes este crédito o si lo vas a tomar. El primero es que trates en lo posible de que tus ingresos vayan aumentando
conforme vaya pasando el tiempo. Porque de esta manera, si hay inflación, la idea es que si tú vas aumentando tus ingresos poco a poco a través del tiempo, pues si hay un alza en la inflación que va a tocar tu crédito, de esta manera tú vas a contar con mayores recursos para hacerle frente a esas alzas o a la subida de los tipos de interés. Y la otra recomendación es que trates de hacer abonos al capital, porque si haces abonos al capital, pues vas a reducir el saldo, vas a reducir los intereses y por ende te va a ayudar a salir más rápido de la deuda. Y bueno, eso sería lo que te quería explicar el día de hoy. Espero que esta información te sirva. Gracias por verme y nos vemos en el próximo video. Chao.